Andrea Garzón y el trabajo sexual, la visión de una feminista abolicionista. Bienvenidas y bienvenidos a Audiencias Capital, el espacio de participación y escucha de los y las televidentes de Capital. El origen de nuestro encuentro de hoy es este capítulo de La pata que le falta a la mesa, programa de la Franja de Opinión de Capital, presentado por Yaira Quintero y David Castiblanco. En este programa, Yaira y David conversaron con Carolina Calle y Valentina Montier, activistas y defensoras de derechos humanos. Esta conversación fue con ocasión de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo Sexual. Hace 47 años, el 2 de junio de 1975, 150 mujeres trabajadoras sexuales ocuparon la iglesia de Saint-Nizier en Lyon, Francia, para exigir el cese de la violencia policial que había costado la vida de 2 de ellas. Resistieron durante una semana hasta el 10 de junio, donde fueron violentamente reprimidas. La justicia nunca investigó esa represión que sufrió en este día, ni la denunciaron, a pesar de que el pueblo francés las protegió y apoyó su huelga, reconociendo por primera vez a las trabajadoras sexuales como mujeres con derechos que días antes había dejado 2 mujeres asesinadas y ninguna respuesta de las autoridades. Así es, Yaira. Sobre el particular se le atribuye en 1972 a Simone de Beauvoir, una de las más importantes referentes feministas, que dice solidarizarse con las otras mujeres en vez de separarse de ellas. Es cierto que la trata de mujeres representa una realidad muy compleja. Es cierto que en el trabajo sexual hay prácticas que reproducen el sistema capitalista, pero su reproducción no habita en el trabajo sexual en sí, sino en el mecanismo de explotación en que está encarnado. Simón continúa diciendo: romper los mecanismos de control y vigilancia hacia las profesionales del sexo es un objetivo que concierne a todas, porque todas estamos explotadas por el sistema. Reconocer el trabajo de las trabajadoras sexuales es el primer paso para la cancelación del estigma impreso en sus cuerpos y sobre todo para no volver a imprimirlo. Y es justo sobre esta postura que vamos a hablar hoy con nuestras invitadas. Un fragmento del programa publicado en la cuenta oficial de Capital en la red social Instagram generó varios comentarios de nuestros televidentes. Uno de ellos, el de Andrea Garzón, quien escribió lo siguiente. Decir que la prostitución no es un trabajo y no son clase obrera no es negar derechos. Lamentable ver en una mujer marginal un discurso misógino. La agenda putera y neoliberal ha hecho mella en el movimiento feminista. Para comprender a cabalidad el alcance de este planteamiento, el defensor de audiencias invitó a su autora, Andrea Fernanda Garzón, quien, como veremos enseguida, se considera una feminista abolicionista. Y por eso comparte hoy con ustedes y con nosotros su visión sobre el trabajo sexual, controvertiente con los argumentos tratados en este programa de opinión La pata que le falta a la mesa, y explica por qué es inconveniente la llamada agenda putera neoliberal, que considera la prostitución como un trabajo. Veamos. Andrea, gracias por estar en Audiencias Capital. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. La hemos llamado, Andrea, porque usted escribió en una de las redes de Capital un comentario a propósito de un capítulo del programa La pata que le falta a la mesa, en el cual se habló sobre el trabajo sexual en Colombia. Y usted escribió lo siguiente: la agenda putera y neoliberal ha hecho mella en el movimiento feminista. Decir que la prostitución no es un trabajo y no son clase obrera no es negar derechos. Lamentable ver a una mujer marginal un discurso misógino. Este programa se hizo con ocasión del Día Internacional del Trabajo Sexual y la hemos llamado para que usted nos ayude a entender el alcance de este comentario que hizo en las redes de Capital. ¿Por dónde empezamos? Pues digamos que yo pues primeramente que todo soy feminista abolicionista, y es una preocupación que se ha vuelto para mí constante. Yo voté por el gobierno de Petro y sabía lo que esto implicaba, y era la implementación de una agenda putera.
Digamos que esta izquierda que representa Petro, sin dudamente es una izquierda progresista, y pues el progresismo está untado de tintes neoliberales, ¿no? Que es como lo que lo hace novedoso frente a la vieja izquierda, que podría ser pues el comunismo. Esta tendencia a reconocer la prostitución como trabajo es una influencia que claramente viene del partido Podemos de España, en donde también está como en discusión si reconocer que la prostitución es un trabajo o no lo es. Y claramente lo que es el gobierno de Petro con Francia Márquez se ven influidos porque esta es como la nueva tendencia, pues después como digamos de la caída, o no sé si se puede decir como de lo que fue con como la propuesta de izquierda de latinoamericana, que fue pues obviamente con Hugo Chávez, pues la nueva vertiente internacional, pues es precisamente el partido Podemos en España. Entonces, sin duda alguna, reconozco que es una posición feminista y es una posición pues neoliberal y progresista que pues lamentablemente también hace parte de la izquierda. Entonces vamos por partes para ir aprendiendo de ti en esta conversación. Te reconoces como una feminista abolicionista. ¿Esto qué significa, Andrea? Pues para explicar un poco más, lo que es el feminismo tiene dos vertientes, ¿no? Entonces está la vertiente radical y la vertiente neoliberal o liberal. Digamos, la tendencia radical es obviamente de origen pues comunista, anarquista, y pues la liberal pues es más relacionado, como puedes decirlo, hacia el libre mercado. De la radical precisamente viene el abolicionismo, en el que reconocemos que ser prostituta es una condición marginal en que lleva a las mujeres para su supervivencia, pues hacer esto, ¿sí? Pero no es una elección ni es un gusto, ni mucho menos es un trabajo, porque precisamente no hay condiciones. Y no funciona como un trabajo, pues precisamente como porque no lo es. Las feministas liberales, que obviamente es la tendencia a este programa en el que yo hice el comentario que es el programa La Pata que le falta a la mesa, defiende esto como un trabajo y pues precisamente eso es lo que yo hago referencia, que es como esta nueva izquierda que se nutre para reconocer el mercado y reconocer que pues precisamente una de las banderas de las mujeres es tener independencia económica, pero pues a qué costo, ¿no? Y pues precisamente las feministas liberales lo que buscan es esta independencia económica, como puede ser la prostitución. Desde el punto de vista entonces de una feminista abolicionista como tú, ¿esto cómo se aborda? ¿Cómo se concibe entonces? Hay que empezar por decir que cuando nos referimos a trabajo sexual, precisamente estamos apelando a esta agenda, ¿no? A esta agenda a la que yo critico, que es la agenda putera neoliberal, como puse en el mensaje de Instagram. Entonces nosotros nos referimos a una condición, es decir, hay mujeres que viven de esto porque llegaron a la prostitución, uno no escoge la prostitución, la vida te lleva allá. Y nosotros lo reconocemos como una condición y sabemos que hay mujeres y hombres que viven de esto, pero lo que buscamos es que haya un Estado que brinde garantías para que las personas puedan buscar otras condiciones de vida, que no sea precisamente depender del patriarcado, depender de generar deseo a los hombres y que esa sea una forma de subsistencia. Es decir, abolicionista significa que esta actividad realizada por hombres o por mujeres, independientemente de que sean personas cisgénero, heterosexuales, personas homosexuales, personas transexuales, no debería existir como una forma de sobrevivencia. Precisamente lo que buscamos es, ¿cómo decirlo? Primero que es una condición, no es un trabajo, ¿sí? Porque trabajo es reconocer que hay condiciones, que hay un contrato laboral, que hay una ARL, y pues precisamente la prostitución no opera de estas formas. También como que reconocemos que la prostitución hace parte del sistema patriarcal y que principalmente la que la ejercen son las mujeres y es la violencia de género que más se ha perpetuado, que más se sostiene, inclusive en gobiernos progresistas en los que se busca es como que inclusive el Estado llegue a la casa y se acabe con la violencia intrafamiliar, pero al mismo tiempo se conciba o se avale que haya mujeres que tengan que vivir o sobrevivir, pues vendiéndose. Antes de continuar la conversación contigo, quiero que hagamos un paréntesis para que nos ayudes a entender este concepto de agenda putera neoliberal.
¿Eso qué significa y qué subyace a ese concepto? Resulta que las mujeres en Colombia son, no sé, por decir, amas de casa, abogadas, psicólogas, contadoras, pero es más rentable ser puta en las diferentes formas que hay de prostitución, porque no siempre estamos hablando de la chica que está en calle con minifalda, sino estamos hablando de chicas que son webcamers, de chicas que buscan, por ejemplo, un sugar daddy, que es como la nueva tendencia, que son precisamente formas de llamar a la prostitución. Es una agenda porque precisamente la prostitución genera dinero y precisamente Colombia es el primer país en el mundo con más webcamer. Y esto no es más que el rezago de la cultura del narcotráfico y el rezago de un país que no ha sabido distribuir la riqueza. Es el país más desigual en el continente más desigual, que es América Latina. Superamos ya a Brasil y pues esto no es de gratis. Entonces también es un país, o ni siquiera un país, un discurso global que nos dice que hay que emprender y que también un poco como que se margina el trabajador, como decir, bueno, si usted quiere ganar plata, emprenda, ¿no? Y pues a las mujeres, por decirlo así, siempre hemos tenido como una categoría sexual o tenemos un capital sexual que precisamente se le llama, entonces pues mejor ganar con eso que de pronto con el trabajo de, no sé, ser peluquera. Yo quisiera también que nos ayudes a profundizar una afirmación que has hecho que es obviamente concomitante con esta idea de una feminista abolicionista de acabar con esta condición que se genera por el modelo económico que tenemos, que lleva a la gente a ejercer esta actividad, no porque lo quiera, sino porque las condiciones llevan a las personas a esto, para que nos ayudes a profundizar la concepción que tú tienes de que el llamado trabajo sexual y el reconocimiento de esa figura es una forma de mantener y perpetuar el patriarcado. Es decir, es el afán precisamente del patriarcado de dominar cuerpos y dominar cuerpos feminizados, que serían pues hombres homosexuales o mujeres trans. Precisamente hay como una frase que a mí, aparte de rabia, me genera mucho dolor, y es decir que la prostitución es el oficio más antiguo del mundo. Y es perpetuar, con un dicho, perpetuar esa violencia, es decir, como siempre ha habido prostitución, pues ¿por qué vamos ahorita a plantearnos si la prostitución es ética o no, sino simplemente sigámosla manteniendo? Y de hecho, un poco de los comentarios que hacen las feministas liberales es que, pues es que nadie va a acabar la prostitución. Entonces, si nadie va a acabar la prostitución, pues nadie va a acabar el narcotráfico, nadie va a acabar, no sé, el maltrato intrafamiliar, nadie va a acabar el acoso o las condiciones de esclavitud en ciertos sectores económicos o en ciertos trabajos. Entonces, precisamente reconocer que, pues, lo cual es una verdad, que el Estado colombiano es un Estado fallido y pues que ya no es necesario apelar derechos que el Estado garantice, sino mejor dejar las cosas como son. Entonces es la supervivencia y no como un contrato social, que lo que se busca es que sus habitantes tengan las mejores condiciones de vida, también pues para llevar proyectos de vida, porque precisamente muchas mujeres en prostitución han podido tener estilos de vida un poco más dignos que les podrían dar algunos trabajos. Obviamente no todas las mujeres que viven en prostitución tienen los recursos suficientes, no sé, para pagar una educación, sostener a sus hijos, pero en los casos que sí lo hay, se utiliza precisamente esto para decir como, ah, es que sí funciona. Y claro que funciona, porque si no, no habría mujeres que se dedicarían a esto. Esta manera de desmenuzar este concepto creo que nos ayuda a entender tu diferencia con lo planteado en el programa, que muy al comienzo del programa se señalaba lo siguiente. En el trabajo sexual hay prácticas que reproducen el sistema capitalista, pero decían, su reproducción, es decir, la reproducción de esas prácticas, no habita en el trabajo sexual en sí mismo, sino en el mecanismo de explotación en el que está encarnado. Entonces, cuando ellos hicieron esa cita, yo entendí lo siguiente. El ejercicio de esta actividad sexual, a cambio de la cual se recibe un pago, en sí misma no es problema, en sí misma. El problema es que se ha insertado en un sistema capitalista que utiliza esa actividad para generar un mecanismo de explotación. Yo no sé si entendí bien eso y si eso es justamente lo que tú criticas.
Yo, de hecho, pues obviamente vi todo el programa y anoté ciertas citas. Esa frase me llamó mucho la atención precisamente que es al inicio, porque me parece que son de esas frases que quieren decir algo y no dicen nada. Con la repetición que usted me hace y precisamente con la contextualización que usted me hace, creo que me acerca un poco a más a lo que ellos intentaron decir, porque no dijeron nada, fue un intento. Y a lo que yo identifico en esta frase es que ellos dicen que como tal hiciste la figura de trabajo sexual. Hago referencia a que son ellos lo que le dicen, yo no utilizaría ese término porque es totalmente violento, sino que es como la explotación que se da dentro del trabajo sexual, lo que genera, pues digamos, este tipo de violencias. Y a lo largo del programa, precisamente, lo que reconocen es que una, que se debe mediar ciertos intermediarios, inclusive ellas dicen que no todos los intermediarios son, por decirlo así, explotadores, y que lo que se busca es como que la mujer o la persona tenga más independencia o más, sí, como que no dependa tanto de terceros para ejercerlo. Precisamente lo que ellos siguen acá ahondando es defender la prostitución como trabajo. Y nosotros lo que buscamos es que el Estado brinde todas las ayudas posibles para que las mujeres y las personas que están en condición de prostitución salgan. Y algo que siento que es constante tanto en el programa como en otros en otros espacios que precisamente pues yo sigo precisamente la agenda putera y neoliberal, el feminismo liberal, es algo que sigo en muchos medios, es que ellos dicen genera recursos, o sea, la mujer que se prostituye genera recursos, claro está. Entonces yo lo que estoy diciendo, no estás defendiendo un trabajo, estás defendiendo un sector económico. Cuando tú defiendes un sector económico, tienes todo un sector de empresarios, personas que viven de la industria, como el señor que presta el hotel, el bar donde las chicas pues consiguen a sus puteros, el administrador de la página webcamer, pues son personas precisamente que se ven beneficiadas y pues precisamente también hacen eco de este discurso. Entonces, nosotros reconocemos que el trabajo en sí, o no el trabajo, la figura de trabajo es violenta, que no existe trabajo, que la prostitución en sí es violenta porque una mujer se vende más en la medida que sea más joven, más bonita. O sea, una mujer de 40, 50 años que digamos ya tiene su cuerpo, no sé, los senos caídos, ya tiene barriga, pues no es una mujer que, digamos, sea deseada por los hombres y por tanto se pueda vender. Igualmente diría a las mujeres trans, si hay mujeres que no tienen las suficientes intervenciones para lucir lo más cercano a una mujer, pues no son deseadas. Entonces también es un escenario donde las mujeres constantemente se ven vulneradas. Y no solamente vulneración de las personas o de los hombres, los puteros, sino también se ven vulneradas por todo un sistema que pues las oprime y las ignora, precisamente porque es algo que no carece de dignidad. Ser puta carece de dignidad. La persona es digna por ser persona, pero no por ser puta, lo que es diferente a todos los trabajos. Cuando una contadora hace contabilidad, pues su trabajo es digno. Cuando una persona hace el aseo doméstico, pues su trabajo es digno. Entonces ellos lo que están como señalando es todo este andamiaje que hay detrás, que lo que buscan es explotar. Hay escenarios donde las mujeres webcamer, pues literal, ha sido casi secuestradas. Ellos denuncian esto, pero no denuncian el hecho de que la chica sea webcamer, por ejemplo. Nosotros denunciamos todo. ¿Qué tal les ha parecido hasta ahora nuestra conversación de hoy con la invitada Andrea Garzón? ¿Tuvieron oportunidad de ver este capítulo de La pata que le falta a la mesa en el que se hicieron planteamientos como estos? Y yo quisiera que Carolina nos explicara esa relación que hay con el abolicionismo y toda esa maquinaria que hay alrededor de esto y por qué quieren abolirlo, por qué quieren eliminarlo. Bueno, las abolicionistas, digo yo mal llamadas abolicionistas, para mí son antiderechos, realmente son personas que no tienen agenda propia, que su agenda se basa en negarle los derechos a las putas, a las trabajadoras sexuales, a las prostitutas, porque piensan que nosotras somos como de otra categoría, ¿no? Es de esa gente privilegiada que está en su burbuja y que no se ha dado cuenta o no ha querido darse cuenta que nosotras somos personas trabajadoras, hacemos parte de la economía popular de este país y pues somos la clase obrera, por eso es que ellas van en contra de nosotras. ¿Por qué es importante la regulación del trabajo sexual aquí en Colombia? Bueno, la regulación es muy importante para todos porque se nos están vulnerando muchos derechos.
y se nos han vulnerado muchos derechos desde tiempos atrás, con la estigmatización, con la discriminación que vivimos. Y es bueno de hoy en día poner como esas leyes y decir, bueno, aquí estoy yo y yo soy la que mando en mi cuerpo, pero como mando en mi cuerpo, también el Estado tiene derecho de darme esas garantías como trabajadora sexual, ¿sí? No solamente porque en nosotras está el derecho de poder seguir nuestro rumbo, pero también el mismo Estado tiene que garantizarnos esos derechos que nosotros queremos. ¿Se animan a enviarnos sus comentarios o reacciones ante este tipo de debates? ¿O les gustaría que tratáramos algún tema en específico sobre la programación de Capital? ¿Tienen dudas, preguntas o sugerencias sobre la programación de Capital, como la opinión que tenía nuestra invitada Andrea Garzón? Pues nos pueden escribir al correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co. Estaremos atentos para tomar nota a todos sus comentarios, preguntas o sugerencias. Y por supuesto recuerden que este programa es de ustedes y para ustedes y que estamos abiertos para recibirlos en nuestro programa. Sigamos viendo la entrevista. Quisiera que nos explicaras entonces si lo que dijiste al puro comienzo de esta conversación significa que aunque el gobierno de Gustavo Petro se declara un gobierno progresista, es un gobierno que no debería estarle apostando a la agenda putera neoliberal, porque entiendo que está cayendo en esa agenda. A lo que yo voy es que precisamente la propuesta política y económica de Petro es una propuesta que avala la prostitución como trabajo y que es una tendencia que viene del partido Podemos en España, que es la nueva, ¿cómo decirlo? Como la nueva tendencia política que la izquierda global sigue, precisamente porque ha sido, bueno, pero sí ha tenido cierto reconocimiento. Precisamente yo lo hacía hace 5 años, digamos, mi referente ideológico de izquierda era el partido Podemos, con Irene Montero y también con Pablo Iglesias, que son sus representantes, pero lo que yo voy es que es como precisamente el modelo que Petro propone, es un modelo de trabajo de la prostitución como trabajo. Es decir, yo sabía lo que implicaba esto. Igual Francia Márquez también está a favor de la prostitución, y igualmente en el Ministerio de la Igualdad, en la subdirección, no recuerdo bien el nombre, pero de mujeres, está actividades sexuales pagas. O sea, hay toda una agenda antes de las elecciones y después de las elecciones que, digamos, han cumplido, porque yo sabía que esto iba a pasar cuando voté, que es precisamente esta tendencia por decir que es un trabajo, y precisamente lo que yo apelo es que uno no está defendiendo a la trabajadora, sino uno está defendiendo todo un sector económico que precisamente se sirve la voz de las trabajadoras o de las mujeres marginalizadas que han caído en condición de prostitución para defender esta agenda. Y esto pasa a nivel global, esto no es algo de Colombia, también esta discusión está en Argentina y pues como ya había dicho, en España. Andrea, una de las bondades, las llamo yo, que tiene este espacio de Audiencias Capital aquí en este medio de comunicación pública es poder conocer de carne y hueso a personas como tú, porque nos interesa conocer a las audiencias más allá de una estadística en los ratings y en las mediciones de sintonía. Y después de este planteamiento que has estado compartiendo, me parece apasionante hasta donde tú lo consideres necesario, que nos cuente quién eres tú, por qué estás metida en todos estos rollos, qué te ha llevado a moverte en esta línea de trabajo y de defensa de los derechos de las mujeres con esta perspectiva. Bueno, pues yo soy administradora pública. Siento que la carrera no es ajena como estas preocupaciones. Precisamente la administración pública lo que busca es servir al Estado como funcionario. Y cuando uno piensa políticas públicas o se piensa a partir de derechos humanos, pues precisamente reconoce todas estas poblaciones marginales, que podría ser, no sé, las poblaciones indígenas, afros, y entre estas, pues obviamente las mujeres. Segundo, pues yo soy mujer. Y también es algo que me gusta aclarar. Yo nunca he sido una mujer que ha vivido en condición de prostitución. Tengo la fortuna de contar con una familia, pero no por eso no puedo hablar de algo que a mí también me aqueja. Y es decir, creo que cualquier mujer en cualquier situación alguna vez ha tenido apenas al menos una oferta
de vender algún bien de tu capacidad erótica a esta industria potera. Cuando yo tenía como 18 años iba en un bar y me dieron una tarjeta para hacer webcamer. Y muchas veces también me ha pasado que uno va, no sé, a Medellín, porque en una época viajaba mucho y pues uno también ve a los extranjeros buscando mujeres prostituciones, lo ven en parquilleras, también hombres que te quieren como coquetear porque está en esa lógica de que ya hay mujeres que pues son prostitutas, entonces tú también estás pues en el mismo sector. Entonces siento que de alguna otra forma yo he tenido la posibilidad de escoger una vida medianamente más digna, porque en Colombia la vida ha dejado de ser digna, la vida del trabajador asalariado ha dejado de ser digna, pero no por eso como mujer no me afecta y precisamente siento que lo que le pasa a otro me está pasando a mí de alguna forma. Y precisamente puedo decir que he tenido miedo al gobierno de Petro, a lo que ha representado la pérdida, ni siquiera la pérdida, porque en Colombia yo no me siento ofendida cuando dicen que Colombia es un país de putas y de narcos, porque un país de putas y de narcos solamente prospera cuando hay un Estado fallido y un Estado que no garantiza condiciones de vida dignas. Entonces, es una realidad que nos aqueja a todos y que es una realidad que precisamente se va a volver casi política de Estado y es defender a la prostitución como trabajo porque genera recursos. Y yo digo, claro que genera recursos, claro, pero yo no estoy defendiendo acá como los dineros que brinda a mujeres y a los intermediarios, sino estoy diciendo por qué para costearse una vida digna o para sobrevivir hay que vender el cuerpo. Y esta agenda putera, porque sé que muchas feministas van a decir, las prostitutas no venden o no venden su cuerpo, venden un servicio. Finalmente, quería preguntarte, ¿qué te lleva a hacer el comentario? ¿Y qué expectativas tenías sobre el hecho de hacer tu comentario en Instagram, en la cuenta de Capital? Yo en una época, yo creo que fue pandemia, vi muchos programas de Canal Capital, creo que aprendí mucho. Y lo dejé de hacer también pues por agenda personal, que uno empieza a trabajar, que uno empieza a estudiar, que uno se ocupa de otras cosas. Y precisamente yo creo que llevo unos 3, 4 años que cuando veo una publicidad tanto de feministas abolicionistas, la apoyo, la publico en mi Instagram, de hecho hago post de todas estas organizaciones que sigo. También sumado a esto, siempre hago un comentario cuando veo que se normaliza y más que se normaliza se quiere como regular todas estas formas de traficar con el cuerpo de las mujeres y cercenar el cuerpo de las mujeres. Entonces, primero me preocupa porque lo veo como estamos en este gobierno progresista, el primero, el segundo gobierno de izquierda, como se quiera decir, y precisamente un espacio de comunicación está reproduciendo este discurso. Yo con esto tampoco quiero decir que Petro esté financiando señal. No, nada por el estilo, no pienso eso, pero sí siento que es un discurso que ha jalado en la mente de muchos y lo hemos naturalizado en el sentido de decir, y de hecho un programa de Canal Capital que también me vi del año pasado decía, como ellas prostitutas porque ya le gusta, ¿no? Y también es una forma de instrumentalizar el deseo de las mujeres. A las mujeres nos gusta el sexo. Y eso es natural de todas las especies, pero no por eso queremos vivir de esto. Y Pues no por Andrea, eso podemos instrumentalizar nuestros cuerpos. pues Andrea, no me queda sino agradecerte. Muchísimas gracias por abrir tu corazón y abrir tus emociones y tu entendimiento también para compartir con las audiencias de Capital esta visión de ese programa que se transmitió en la falta que le pasa a la mesa sobre el trabajo sexual en Colombia y compartirnos esta perspectiva que sin duda es una perspectiva interesante que tenemos que respetar. Me parece que aporta mucho al debate y qué bueno que hayas estado aquí con nosotros esta mañana en Audiencias Capital. Muchas gracias. Igualmente, pensaría que estos espacios deberían abrirse a mujeres que han sobrevivido al sistema prostituyente y que también quieren dar su testimonio. Llegamos así al final de nuestro encuentro de hoy. Recuerden que no hay defensoría sin televidentes y que sin la participación activa de ustedes, la defensoría de las audiencias de Capital no tendría ningún sentido. Así que los seguimos invitando a que nos escriban al correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co. Y por supuesto no olviden que este programa es uno de los mecanismos que tienen ustedes como audiencias de Capital para ejercer veeduría ciudadana a cada uno de los programas y contenidos que se están emitiendo por nuestra señal abierta de televisión y también por nuestras redes y plataformas digitales. Nos vemos el próximo sábado y por supuesto no olviden pasar la voz. Chao, chao.